Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos, familia, bienvenidos una semanita más a este vuestro programa. Ya estamos aquí, teníamos muchas ganas de volver, así que bueno, esta semanita la verdad es que hemos tenido un poco de lío, pero a nosotros no nos detiene nada ni nadie. Así que ya estamos aquí, como siempre, los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com y a cualquier hora y el día que tú quieras en cualquier plataforma podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify y un montón más que hay. Aunque ya sabéis que si lo que queréis es escucharnos antes que nadie y con la mejor calidad de sonido, lo tenéis que hacer en nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Ahí nos podéis seguir. Podéis darle a me gusta desde ahí a los vídeos, podéis compartirlos, todo lo podéis hacer desde ahí, desde nuestro canal en YouTube. Y nosotros agradecidos, por supuesto. Vosotros ponéis en el buscador Canal del Misterio y ahí os salimos enseguidita. Así que bueno, tenemos un programita como siempre cargado de cosas buenas, del mejor contenido y como siempre, lo que os traemos es para que todos aprendamos y disfrutemos de esto que tanto nos gusta, que es el misterio, la espiritualidad, la ciencia, la astronomía, bueno, en definitiva de la vida, porque somos unos enamorados de la vida, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que ya no vamos a demorar más el comienzo del programa y empezamos. La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues acompañados de esta preciosa melodía, ya estamos en la compañía de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Pues nada, hoy os traigo un tema
un poquito diferente a lo que suelo traer, pero con una guinda final que seguramente a algunos les sorprenderá como me sorprendió a mí cuando me enteré de esto. Así que vamos a hablar del I Ching, ¿sí? O libro de las mutaciones. Qué ¿vale? interesante. Vale. Sí, sí. Bueno, pues también es conocido como el libro de los cambios. Y es un texto, en realidad, es un antiguo texto chino que tiene más de 3.000 años de historia y, por lo tanto, es uno de los libros más antiguos que se conocen. El I Ching, I Jin o I Qin, porque se le conoce con muchos nombres, es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen que fueron escritos hacia el 1200 a.C. y se le considera uno de los 5 clásicos confucianos. Sí. ¿Qué significa el término I Ching? Pues el libro de las mutaciones, precisamente. Y bueno, es verdad que en principio se creó, ahora hablaré un poquito de cuándo o quién dicen las leyendas que creó el libro, sí. ¿Vale? Pero bueno, pues a lo largo del tiempo evidentemente fue aumentado. Se dice que durante la dinastía Zhou y posteriormente, claro, comentaristas de la escuela de Confucio también. En realidad, lo importante es que el contenido original de este libro es de procedencia taoísta y no confucionista, como mucha gente lo piensa que lo es. Se cree que describe o interpreta la situación presente de quien lo consulta, porque veremos que, entre otras cosas, y por lo que más se le conoce es por la parte de oráculo, ¿vale? De que sirve de oráculo. Sí. Porque, como decimos, interpreta la situación presente de la persona que lo consulta y aconseja el modo en que se puede resolver el futuro si se adopta ante él pues una posición correcta. Como decimos, es un libro oracular, sapiencial y moral, a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico y cosmogónico. Ya veremos también por qué. La filosofía del I Ching supone un universo regido por el principio del cambio y la relación que hay siempre entre los opuestos. Nunca nos va a presentar una situación en la que no esté incluido el principio contrario al rector del signo, que nos va a llevar a un nuevo estado. Y los cambios siempre se van a suceder de una manera cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del yin y del yang también, ¿no? En su aspecto cosmogónico, pues el I Ching describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto que la Tierra es la receptora y la fecundadora de esa energía primaria. En cierto modo, también el I Ching que considera el cambio como la única realidad existente. En Occidente se identifica el ser con aquello que mantiene unida la forma, que sería el principio inmaterial, y la materia, que sería el principio material. Y estas dos, la mezcla, es lo que da la virtud formal a la forma. Para el I Ching, sin embargo, la materia es solo una manifestación pasajera de un principio mucho más profundo, ¿vale? Siempre los comentarios tanto de Zhou y los de la escuela confuciana añaden siempre un principio moral que debe presidir la conducta del sujeto que evidentemente aspire a la nobleza, que es una de las cosas que también se quiere trabajar, ¿no? Siempre esta filosofía se inspira en la naturaleza, como hemos dicho, y las formas en las que ésta procede, de forma que las figuras del I Ching siempre encuentran su correlación con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con la vida política, y también pues dicen que se comporta un poco como metáforas de esta conducta correcta. También nos viene como a enseñar, ¿no? Sí. La mitología china, y es aquí la historia bonita de casi todas las leyendas chinas, es que afirma que el I Ching surgió de las enseñanzas del mítico emperador Fuji, que se le consideraba, como a todos los emperadores chinos, ¿no?, mitad hombre y en este caso mitad serpiente. Y a este emperador se le atribuye la creación de la humanidad y la invención de la caza, la pesca, la música y la escritura. Esto también nos puede recordar un poquito a lo que hemos hablado de nuestros maestros ascendidos un poco, ¿no? Sí, sí. Claro, se afirma que Fuji aprendió los trigramas del I Ching de su lectura del mapa del río Amarillo, porque dicen que vio en el lomo de un dragón, ¿vale?, el que surgió del río, y entonces él interpretó el I Ching, ¿no? Es un poco esta leyenda así tan chula. Como decimos, se basa en la idea, el I Ching, de que todo en la vida está en constante cambio
y que nos enseña, tan importante como decimos, Nuria, es que aunque a veces queramos que las cosas se mantengan igual, la realidad es que todo está en movimiento. Claro. Entonces, este I Ching nos ayuda a entender cómo adaptarnos a estos cambios y a tomar decisiones más sabias. Yo a las personas que nos cuesta a veces asimilar los cambios, ¿no? O queremos que las cosas tener como más control, les recomiendo que estudien o que profundicen un poquito más en el I Ching porque nos va a venir muy bien. Este libro está compuesto por 64 hexagramas, que os sonará ahora cuando hable de él, porque son figuras formadas por 6 líneas que pueden ser o continuas, que se las considera el Yang, o partidas que se les consideraría Yin. Y cada hexagrama tiene su propio significado y va a representar diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, algunos hexagramas pueden hablar de la necesidad de ser paciente, como acabo de decir antes, sí. ¿Vale? Mientras que otros pueden sugerir que es momento de actuar con valentía, salir de nuestra zona de confort o, bueno, tomar algún tipo de decisión, ¿no? Si es lo que le estamos preguntando. En general, para consultar el I Ching, la gente suele hacer una pregunta sobre su vida o, como decimos, una situación específica y luego lanzan 3 monedas o también utilizan varillas. ¿Para qué? Para crear este hexagrama, ¿sí? Sí. Este proceso, lógicamente, puede parecer un poco mágico, pero en realidad es una forma de, como en casi todos los oráculos y todas las formas que tenemos un poco de conectar, ¿no? Es con nuestra intuición y reflexionar sobre lo que estamos viendo, el dibujo, la figura que aparece, ¿no? Una vez que se genera este hexagrama, se va a buscar, lógicamente, la interpretación en el libro, ya que cada hexagrama va a venir acompañado de un texto que, lógicamente, nos va a ofrecer pues, consejos y reflexiones. Lo bonito del I Ching es que no se trata, como decimos con el tarot y todo, de predecir el futuro, sino de ayudarnos a entender el presente y cómo con nuestras decisiones vamos a poder influir en lo que está por venir, ¿vale? Sí. Tenemos siempre una idea equivocada de lo que todavía hay personas que tienen idea equivocada, ¿no? De lo que es una lectura de tarot o de un oráculo o algo así, ¿no? Sí. Entonces es importante entender esto. El I Ching también nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la vida, el yin y el yang. Como decimos, el yin representa lo femenino, lo receptivo, lo oscuro, mientras que el yang simboliza lo masculino, lo activo, lo luminoso. Ambos, como hemos dicho tantas veces, son necesarios y se complementan. Y el I Ching siempre nos recuerda que debemos encontrar ese equilibrio entre estas fuerzas en nuestras vidas, porque cuando tenemos más de una cosa que de otra, pues nos descompensamos, ¿no? Entonces, pues ya os digo que si alguna vez os sentís perdidos o necesitáis una claridad en algún tipo de decisión, pues aquí tenemos otro compañero sabio que nos puede ayudar en nuestro camino, ¿vale? Es una herramienta para esta reflexión personal y el autoconocimiento y nos puede ofrecer pues nuevas perspectivas sobre nuestros desafíos, ¿no? Sí. Algo a ver también que me parece muy interesante del I Ching es que tiene conexiones fascinantes con las matemáticas y la lógica, especialmente en relación con el sistema binario y las calculadoras, ¿vale? ¿Por qué con el sistema binario? Porque al basarse en hexagramas, que son combinaciones de líneas continuas y partidas, cada línea pues, puede ser vista como un dígito en un sistema binario, donde la línea continua representaría el 1 y la partida pues el 0, ¿vale? Dado que cada hexagrama, de ahí su nombre, tiene 6 líneas, se puede considerar o se pueden generar 64 combinaciones diferentes, lo que se alinea perfectamente con el concepto del sistema binario. También tenemos la parte de matemáticas celestiales, que es que en la antigua China el I Ching no solo se utilizaba, como hemos dicho, para la adivinación, sino que también estaba relacionado con la cosmología y la filosofía. Sí. Ya que se creía que estos hexagramas reflejaban patrones en el universo y en la naturaleza. Esta conexión con estas matemáticas celestiales se puede ver en cómo los antiguos chinos observaban los ciclos naturales y los patrones en el cielo, utilizando el I Ching como herramienta para entender esos cambios. Y otra cosa importante, las calculadoras y los algoritmos. La estructura del I Ching ha influido en el desarrollo de algoritmos y sistemas de cálculo.
porque la forma en la que se generan estos hexagramas a través del lanzamiento de monedas o de varillas se puede ver desde el punto de vista como un proceso algorítmico, ¿no? Y además el uso del I Ching en la toma de decisiones puede ser comparado pues, con cómo funcionan algunas calculadoras modernas que utilizan la lógica y los algoritmos precisamente para procesar la información y ofrecer resultados. Muy interesante. Sí, desde luego. Luego, los medios de consulta. Vale, quizás la forma original fuera en los tallos de milenrama, que dicen que se utilizan como 50 varillas de milenrama o aquilea, dejando una parte y se van dividiendo de una manera determinada en grupos, las demás en grupos, ¿vale? Sí. Es un sistema que asegura que solo intervendrá la energía del consultante, ya que la división al azar y el recuento de los tallos era una operación que se reducía a números, lo que a su vez representaba líneas quebradas, líneas enteras, según fueran pares e impares, ¿no? Un poquito lo que hemos hablado antes. Pero quizás el método que más conocemos de I Ching son las monedas, ¿vale? El lanzamiento de las 3 monedas. Las 2 primeras de la izquierda diríamos que están en el Yang y la última en el Yin, ¿vale? Sí. Entonces, las monedas pueden ser de cualquier tipo. Preferible si las usamos que sean del mismo tamaño y valor y de curso actual, ¿no? Y una vez que las elijamos, se aconseja también que siempre usemos las mismas y usarlas de forma para nosotros, es decir, individual y personal, ¿no? No que mis 3 monedas se utilicen para hacer para una consulta de otra persona, ¿no? Sí, sí. La consulta mediante el uso de monedas, de estas monedas chinas, adquiere una connotación especial por esta simbólica conexión ancestral, ¿vale? Porque son redondas, sí, pero tienen un agujero cuadrado en el centro. Entonces, ahora muchos igual ya le estamos poniendo imagen a la moneda. La circularidad representa el principio creativo del Yang, Chen o cielo, mientras que el orificio cuadrado simboliza el principio del Yin, claro, el espacio limitado de la tierra receptiva, Kun. Cada lado de la moneda también tiene asignado un valor estático, de forma que al sumar los de las 3 monedas lanzadas es cuando se va a obtener una suma total que va a ir entre el 6 y el 9 y así se determina, bueno, pues si el trazo de la línea del hexagrama sería Yang, impar, una línea continua, o Yin, una línea quebrada, un par, ¿vale? Es muy interesante. Esto no es muy largo y puede ser complicado, entonces, bueno, quien quiera un poquito más de información, pero es muy divertido además trabajar porque te obliga sí o sí a estar aquí y ahora centrado en lo que estás haciendo. Es súper interesante, ¿vale? Claro. Claro. Curiosamente, en las monedas chinas, el lado que tiene más grabados o ideogramas, normalmente 4, es el valor, como hemos dicho, Yang o lado positivo, que se le da un valor de 3, y el que tiene 2 ideogramas, que es Yin, o el lado negativo, que sería el valor 2. ¿Vale? Originalmente dicen que uno de los 2 lados no tenía caracteres, pero que fue en una de las dinastías que ya son 2, ¿no? Sí. Bueno. Esto, como decimos, ha ido un poco modificando, ¿no? Pero siempre, como decimos, para que nos vaya dando el sumatorio de las cifras que queremos, ¿no? Sí, también incluso los 4 ideogramas de la cara de la moneda también representan las 4 estaciones del año, ¿vale? Que ya se considera la unidad al estar las 4 estaciones juntas. Y bueno, pues tradicionalmente estas monedas se purificaban y se bendecían y luego las tenían que conservar en un lugar alto como una repisa o altillo, siempre por encima del hombro, ¿vale? De la altura del hombro, y solo se movían para realizar la consulta, ¿vale? Entonces, bueno, es más sencillo de lo que parece, pero es muy entretenido. Y ahora, como guinda, ¿vale? Como guinda un poquito de esto, nos hemos quedado con el número 64, nos hemos quedado con los hexagramas formados por líneas cortadas, ¿no? O líneas continuas. Sí. Y nos vamos a ir a un lugar de aquí de España que no sé si mucha gente conoce en cuanto a la relación entre el I Ching y este lugar.
y es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Anda, Sí. cuenta. Pues esta basílica presenta los únicos vestigios del simbolismo taoísta que se encuentran en un templo occidental. Ujú. Y son símbolos, como hemos dicho, de carácter cosmológico y alquímico. Asimismo, el templo en general tiene una estructura que representa ese proceso cosmogónico chino. ¿Vale? Si profundizamos en el tema, nos explicarán bien y lo entenderemos con el alzado, ¿vale? De la planta de lo que es la basílica en sí. Pero lo más representativo que vamos a encontrar y que es fácil y a la vista, Sí, y si lo buscamos, es el de los llamados hexagramas, anda. ¿vale? Sí. Entonces están realizados en ladrillo y están presentes en las paredes externas de los cimborrios de las 8 cúpulas de las naves laterales, es decir, arriba, ¿no? Sí. Desde el exterior, desde la plaza de la Basílica del Pilar. Nos vamos a poner y vamos a mirar hacia arriba donde están esas 8 cúpulas de las naves laterales y en esas paredes de esos cimborrios vamos a encontrar en ladrillo los símbolos los hexagramas. Este símbolo, el hexagrama, se va a repetir en cada una de las caras de esos 8 cimborrios octagonales de la basílica. Sí. Y 8 por 8, 64. 64. Sí. Claro, el número 64 que tanto he comentado, que he dicho, nos hemos quedado con el número 64 de los hexagramas, el Wei Chi, que representa la previa unión del cielo y la tierra, Pero el espíritu y la materia, el azufre y el plomo, el sol y la luna, el fuego y el agua. Es la unión, este número 64 es la unión del trigrama Li y del trigrama Kan y representa la conjunción de los 2 ingredientes con los que se prepara el elixir de la inmortalidad. Ojito. Madre mía. Pero ¿se sabe por qué pusieron esos hexagramas ahí? Sí, bueno, cuentan la historia que cuando se construyó la basílica, Sí. habían también monjes de origen, sobre todo jesuitas, Ujú. que habían tenido contacto, lógicamente, con todo Oriente y traían este conocimiento, Ujú. y por eso. Vaya, Y por eso vaya. se utiliza y se trae la metafísica. Ujú. Y bueno, es que la Basílica del Pilar es muy otro especial. lugar que habría, Sí, es sí. otro lugar que habría que desgranar, como digo yo, porque no conocemos a nivel hablo, y como siempre, si profundizamos, lógicamente, ¿no? Pero si no, bueno, porque como no se nos ha enseñado estas cosas, pues Claro. desconocemos más allá del Oye, pues cristianismo y sería de la interesante simbología. que también en algún momento nos hablaras de estas edificaciones que hay por toda España, con esta simbología y con esta cultura tan oculta, ¿no? Vale, Ujú. me Sí, parece sí. muy buena idea. Sí, me Muy encanta, me interesante, encanta. sí. Sí, Ujú. porque al final, bueno, son lugares que tenían un sentido, ¿no? Aunque luego con el paso de los años se les quiera quitar porque se les asocia a religiones o ¿no? Claro. Y al final cojan un mal nombre cuando no tiene nada que ver. En el fondo lo estamos viendo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí. Cuando se creó tenía otro significado, otro motivo. Ujú. Y bueno, pues, Ujú. Qué pues eso. maravilla. Qué Eso os quería maravilla. traer hoy. Como siempre, bueno, nos enseñas un montón, Yolanda. Aprendemos contigo siempre que estás aquí, pero es que además esta vez con una pequeña sorpresita ahí, esa guindita que decías tú desde un principio, que vaya Sí. guindita, ¿eh? Vaya Sí, sí. guindita. Además es que la primera vez que, como digo yo, yo desde pequeña estoy acostumbrada a ir, Sí, y la primera vez que me lo explicaron, sí. y claro, y realmente dije, pero si es verdad, o sea, si es que no hace falta ni que me lo digas, si lo tengo en mi mente, la forma de estos cimborrios, pero claro, no te imaginas Claro, que realmente sea claro. así, porque claro, y es que ahí están clarísima a la vista de todo el mundo. Madre Y luego mía. lo que decimos, la distribución propia arriba, en la parte superior Sí. de la basílica, es alucinante. Es alucinante cómo están colocadas, cómo ese significado de cada torre también tiene una posición dentro del I Ching. Y hay una parte que se ve desde el interior de la basílica, que no se ve desde fuera, y tiene que ser desde el interior y justo donde está la Virgen. Curiosísimo. Ujú. Bueno.
La verdad es que sí, muy curioso y que me encanta conocer todo esto y más de tu mano, Yolanda. Pues, un placer estar con vosotros. Bueno, tus vías de contacto. Pues a través de las redes sociales, como La Melodía de tu Alma, y si queréis también enviarme un correo, pues lamelodiadetualma@gmail.com. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima a todos. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación aquí y ahora bajo un cielo azul. No dejes que el pasado se interponga en tu vida. Tampoco dejes que el futuro te moleste. El pasado es algo que ya no existe y el futuro tampoco existe. Solo puedes vivir en el presente. Con esta reflexión en mente, encuentra un lugar lo más tranquilo posible y túmbate o siéntate para empezar esta meditación. Cierra los ojos y empieza a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca durante los próximos segundos. Continúa inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Concéntrate y siente cómo entra el aire por tu nariz y observa atentamente cómo sale por la boca. Aquí, ahora, en este preciso instante, solo presta atención a cómo entra y sale el aire de tus pulmones. A partir de este momento vas a inhalar y a exhalar por la nariz estando plenamente presente, sintiendo cómo entra el aire por tu nariz, notando su temperatura e incluso su olor. Exhala también por la nariz, aflojando tu cara. No hay nada más que hacer, solo observa tu respiración. Seguramente te aparezcan imágenes o pensamientos que tu mente crea para apartarte del momento presente y desconcentrarte. Pero está bien. Observa. No te juzgues. Tú continúa respirando por la nariz, observando este baile entre el aire y tus pulmones. Observa este baile. Sin perder la atención, visualiza cómo el aire que entra en tu cuerpo es de color azul cielo. Imagina cómo este aire tan limpio entra por tu nariz, llega a tus pulmones y sale por la nariz.
Siente en cada inhalación cómo este aire azulado entra a tus pulmones, oxigenándolos y limpiándolos de toxinas. Ahora prueba de retener el aire con los pulmones llenos durante 3 o 4 segundos, a tu ritmo, sin agobiarte. Visualiza cómo este aire tan limpio y de color azul cielo se retiene unos segundos dentro de tu cuerpo, oxigenándote y limpiándote de toxinas. No pienses, hazlo. Durante los próximos segundos, inhala y exhala como te pida el cuerpo. Puedes bostezar, soltar un suspiro o incluso moverte si lo necesitas. Escucha la música y continúa concentrado en el momento presente. Ahora, y durante 1 minuto, vuelve a inhalar por la nariz. Retén el aire en tus pulmones 3 o 4 segundos y exhala por la nariz. Visualiza cómo el aire que respiras es de color azul cielo. Durante la retención, imagina cómo este aire tan puro y tan limpio oxigena y limpia todo tu cuerpo. Con cada exhalación te sientes más joven y más saludable. Ya pasó 1 minuto. Lo has hecho muy bien. Gracias por estar aquí, escuchándonos y escuchándote. Antes de abrir los ojos y seguir con tu vida, tómate unos segundos para volver a escuchar y meditar la siguiente frase. No dejes que el pasado se interponga en tu vida. Tampoco dejes que el futuro te moleste. El pasado es algo que ya no existe y el futuro tampoco existe. Solo puedes vivir el presente. Namaste. Recupera tu poder en Canal del Misterio.
Bueno, pues ya estamos aquí en la compañía de la maravillosa Pilar Álvarez. Buenas noches, Pilar. Hola, muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, estás como siempre aquí para recordarnos lo poderosos y poderosas que somos. Y por supuesto. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo disfrutar de nuestra serenidad y de la sencillez en general, ¿no? Ya sabemos que vivimos en una época frenética, el tiempo siempre parece corto, pero esa sobrecarga mental, ese ritmo de vida frenético precisamente que decía que tenemos, o las inquietudes constantes, o la inspiración vital por formar parte de nuestro día a día y de quererlo todo perfecto, pues se hace necesario parar en seco muchas veces y sobre todo analizar esa actitud frente a todo lo que hemos dicho ante la vida, ¿no? Teniendo como único objetivo recuperar el equilibrio y ganar en tranquilidad. Yo sé que esto que digo parece como muy fácil y no lo es absolutamente para nadie. Precisamente porque como vivimos en esa vorágine de todo deprisa, todo para ayer, el parar y dejar de escuchar tanto ruido en nuestra mente y ponernos en un modo de tranquilidad, de sosiego, es muy complicado. Yo soy la primera que lo admito, que eso cuesta mucho. Pero no por eso quiere decir que tengamos que dejar de hacerlo. Claro. Al menos intentarlo, qué menos, ¿no? Claro, claro. Este tema lo has titulado Disfrutar de la serenidad y de la sencillez. Claro. Disfrutar de la serenidad más o menos nos queda claro. Pero ¿a qué te refieres exactamente con disfrutar de la sencillez? Es que muchas veces lo que ocurre es que tendemos a engrandecer las cosas en cualquier ámbito. Si tengo, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Tiempo para ir al gimnasio y después ir con los amigos a tomar unas cervezas y después me voy a hacer... Para. O sea, dedícale más tiempo. Por eso la sencillez. Es que hay veces que nos complicamos la vida y nos lanzamos a meternos en montones de cosas que no podemos abarcarlas y eso no se trata. Hay veces las cosas más simples, más fáciles, más sencillas, muchas veces ya no solamente que son mucho más fáciles de hacer, sino que muchas veces no somos conscientes, pero son las que más nos pueden satisfacer. Esa sencillez que tienen las cosas parece que es pues algo que no es, que es banal, que no le damos importancia, pero no, si nos paramos, lo analizamos y vemos que lo fácil puede resultar muy grato, pero claro, el ruido de la mente hay que pararlo y decir, para. Claro. Deja de pasar, deja de darles todo ese enfoque de rapidez, por eso la sobrecarga mental a todo esto, ¿no? Entonces, cuando logras parar y sobre todo observar cómo es nuestra vida, es como si nos pusiéramos, fíjate, nosotros evidentemente desde dentro generamos todas nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestras ansiedades, nuestro lo que sea. Sí. Pero esto sería un poco como ponte fuera de ti y obsérvate desde fuera. Entonces, mira cómo actúas, observa cómo reaccionas, ve y escucha lo que dices. Sería un poco eso, ¿no? Y entonces nos daríamos muchas veces cuenta de cómo es nuestra vida realmente. Claro. ¿Qué grado de satisfacción tenemos con ella? Porque, Pilar, hay mucha gente que le cuesta parar, ¿no? Le cuesta muchísimo el parar, precisamente por esto, porque a lo mejor no quiere verse desde fuera, y escucharse, no quiere, huye de eso y entonces quiere estar en todo momento entretenido haciendo algo, ¿no? Para no escucharse. Pero tú sabes que eso muchas veces lo que
el resultante de no querer ver cómo somos, no querer escucharnos, no sentirnos fuera de para observar quién somos realmente, muchas veces son miedos e inseguridades. Sí, sí. O sea, cuando tú tienes miedo a enfrentarte a lo que tienes delante, que eres tú, tu esencia, pues entonces nos asusta encontrarnos con alguien que pensamos que puede ser débil o que puede tener situaciones complejas y que no sepa. Pero todo eso son miedos, pero son miedos que si tú sales fuera y observas, puedes recopilar todos esos datos que te pueden ayudar a superarte. Entonces, por eso la serenidad, calma tu mente, para tus ruidos mentales, y desde la serenidad, desde la calma, desde el observarte desde fuera, es como se pueden ir consiguiendo. Evidentemente, sé que es complejo, sé que no es fácil, que es mucho más fácil decirlo, porque decirlo, pues eso resulta, mira qué fácil, qué tal, y que a la hora de ponernos a ello, pues no es tan fácil siempre. Pero lo que nunca, nunca, nunca se debe dejar es de intentarlo como poco. Y cuando decía lo de la sencillez, es que hay muchas veces que nos ponemos y, bueno, pues vamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y tal. No hace falta que te pongas cosas complejas, no hace falta que te vayas por derroteros donde no vas a poder cumplir con las expectativas. Vete a lo fácil, a lo sencillo. Convierte tu vida en algo sencillo, que eso no quiere decir que no sea una vida intensa y llena de cosas maravillosas. No, el hacerlo sencillo no quiere decirle hacerlo bobo de tu vida, no, para nada. Simplemente es trabajar sobre esa sencillez que te aporta en las bases para poder seguir adelante sin que los ruidos atormenten tu mente. Es así, sé que es complicado, pero a la vez es muy fácil. Pero lo importante es meterte de lleno en ello, saber que vivimos en una... Porque fíjate, es algo muy sencillo. Las personas que vivimos en ciudades, el ritmo de vida que tenemos es un ritmo frenético. Y no nos damos cuenta porque estamos dentro de ellas viviendo y no somos conscientes. Cuando tú por una de aquellas... porque son vacaciones o por razón que sea, porque quieres durante un tiempo cambiar tus hábitos de vida y te vas a un lugar, bien en un pueblo, lo que sea, donde la armonía se vive de otra forma, la vida se concibe de otra forma, tú llegas con todas las prisas, el estrés, el ruido de la ciudad, y cuando sales de ese lugar que has conseguido esa serenidad, esa calma, esa sencillez de vivir lo que tienes alrededor, sin más, te das cuenta de que sí que es posible. Bueno, salvo personas que evidentemente, pues como todo en esta vida, hay gente que sigue, que se ahoga en ese silencio, en esa paz, en esa serenidad, y no puede, pero... Porque, oye, es respetable, todo el mundo tiene derecho a vivir como realmente quiera, pero cuando te agobia y si eres consciente de que esa sobrecarga mental te lleva a vivir de una forma que no te gusta, pero que estás en ello metido, cuando das ese paso de dar ese pequeñito cambio de lugar, te das cuenta de que se puede, pero luego ya también volvemos a lo de antes. Tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Entonces, muchas veces es que las cosas son más simples de lo que pensamos, ¿no? Entonces, simplificar, por ejemplo, las preocupaciones, que parece que todo es un problema, el querer todo, cualquier cosa, trabajo, familia, lo que sea, el quererlo todo para ayer. Eso es otro error tremendo. Otra cosa muy importante, somos muy críticos con nosotros mismos. Entonces, siempre estamos ahí intentando, fulanito lo hace mejor, si yo lo hiciera como... No, déjate, tú lo haces como eres. Claro. Y eso no te hace ni mejor ni peor, te hace ser tú, que es de lo que se trata. Entonces,
obsesionarse con las cosas, con los resultados y lo podía haber hecho mejor y me habría salido si lo hubiera... No, tú has concebido una cosa en un momento determinado y ha salido adelante, ya no le des más vueltas, ya está hecho. Claro. Da igual el resultado. Si ha salido bien, perfecto. No le des más vueltas pensando que lo podía haber mejorado. Y si no ha salido como creías que debe, bueno, pues ya sabes que esa no es la forma y que en el próximo tienes que hacerlo de otra distinta. Claro. Pero no te agobies pensando, me he equivocado, es que no lo he hecho bien, es que soy un desastre. Bueno, no. Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Y no, sobre todo, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Somos de una determinada forma, trabajamos de una determinada forma, actuamos de una determinada forma, ni mejor ni peor. Sí. Hace poco, hace unos días, escuché una frase que me encantó. No me acuerdo quién la dijo, pero era algo así como, si quieres hacer algo y te da miedo hacerlo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Pero hazlo. Sí. Sí. Claro, pero hazlo, nunca te quedes atrás. Sí. O sea, el miedo, sabemos que el miedo paraliza. Y que nos impide muchas veces avanzar en esta vida, y lo acabamos hace un tiempo, unos años muy poquitos, hemos visto las secuelas de lo que supone meter el miedo en el cuerpo en la población, ¿no? Pero eso, vale, yo lo entiendo, cada uno tenemos un grado, como en todo, de miedo, unos tienen más, unos tienen menos, unos lo superan antes, otros lo superan después, otros se quedan con ello de por vida dentro del cuerpo, pero si al menos tienes alguna rendijita de querer cambiar algo de tu vida, aunque sea con miedo, no, tú hazlo, lánzate, atrévete, que no pasa nada. Que no pasa nada en el sentido de que pase lo que pase, tú ya has roto esa barrera, te has lanzado, pero no te has quedado con... Claro, y lo has intentado, que es lo que vale la pena. Si lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho, no, mira, lo he hecho y no me ha salido como yo quería, pero me he lanzado a la piscina. No pasa nada, te sirve como entrenamiento, como ensayo para la próxima vez, pues si quizás hacerlo mejor. Y ya está. Claro, claro, es que si no lo haces, nunca vas a saber qué es lo que podía haber salido. Sí. Y si lo haces y va y resulta que es de plena satisfacción tuya, has aprendido un montón, has abierto esa puerta y entra el aire fresco en tu vida, ¿te lo vas a perder? No, no puedes perderte eso. Vívelo, vive la experiencia, con miedo. Pues con eso nos quedamos. Con lo que sea, me da igual, pero vívela. Con no eso nos quedamos, atrás. Pilar. Vamos a por la frase, tu maravillosa frase que esta vez me he acordado. Sí. Bueno, pues la frase dice: todo es muy difícil antes de ser sencillo, y es de Thomas Fuller. Ay, qué verdad más grande. Madre mía. Porque es que normalmente las cosas las complicamos nosotros, no son tan complicadas en lo que es la vida. Sí. Las complicamos nosotros, les llevamos a unos extremos tremendos. Sí. O incluso algunas parecen muy difíciles en un principio, pero al prepararte para ellas, una vez estás preparado o las estudias o lo que sea, ya es fácil, porque ya has aprendido a hacerlo. Claro, o sea, ya es fácil. Pero es que es lo que decíamos, con miedo, sin miedo, como sea, pero hazlo. Hazlo, pues esto es lo mismo, o sea, tú piensas que es una montaña de grande, de complicación, y luego una vez que te has venga, va, me decido irme, dices, pues si no era tan complicado, y eso pasa muchas veces, ¿no? Claro. Pasa muchísimas veces. Sí. Bueno, como siempre, maravillosa, Pilar, nos quedamos con tus consejos, con tu maravillosa manera de ver la vida y con ese empoderamiento que nos inyectas cada vez que estás con nosotros. Así que ahora tus vías de contacto. Aprendemos todos, yo la primera. Tus vías de contacto, compañera. Sí, pues mira, es pilaralvarezterapias@gmail.com, en el número de teléfono 629 71
9573, en Instagram pilar.ap.92. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolyra.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotech Latino. Muy buenas noches, Nuria, y un saludo especial a todos tus oyentes. Pues una vez más estamos aquí para explorar juntos fascinantes temas sobre el universo. Esta noche daremos inicio a una conversación apasionante sobre varios temas, pero vamos a empezar por hablar de invasores interestelares. Así como lo oyes, 1 millón de asteroides de Alpha Centauri podrían estar en nuestro sistema solar, según esta noticia que fue divulgada, que fue difundida a través de space.com. Y dice que el sistema solar podría estar albergando hasta 1 millón de visitantes alienígenas. Pero no se trata de naves espaciales ni de seres verdes, por supuesto, sino de asteroides procedentes de Alpha Centauri, que recordemos es el sistema estelar más cercano a la Tierra. Pues un estudio reciente sugiere que una cantidad significativa de estos cuerpos rocosos, algunos de más de 100 metros de ancho, podrían estar ocultos en la nube de Oort. La nube de Oort, recordemos, es una vasta región de material que está en el borde de nuestro sistema solar. Algunos objetos de la nube de Oort pues, se aventuran hacia el interior, cruzando nuestra vecindad cósmica, por decirlo de alguna forma. Bien, pues volviendo a Alpha Centauri, recordemos que es un sistema, el más cercano, que está ubicado a 4.3 años luz y es un sistema triple de estrellas que, al igual que el nuestro, expulsa grandes cantidades de material al espacio. A medida que sus planetas y asteroides interactúan gravitacionalmente, pequeños cuerpos son lanzados hacia el vacío interestelar, algunos de los cuales podrían terminar en nuestro propio sistema solar, como es el caso. Bien, pues los investigadores encontraron que cada año aproximadamente 50 objetos de Alpha Centauri podrían ingresar a la nube de Oort, aunque solo una fracción de ellos lograría acercarse a nuestro Sol. Sin embargo, Nuria, debido a estas altas velocidades, la mayoría pues simplemente pasan de largo, como ha ocurrido con los famosos visitantes interestelares de los que ya hemos hablado aquí en tu programa, objetos como Oumuamua en el año 2017 y Borisov en el año 2019. Ahora bien, Nuria, ¿cómo se sabe de dónde provienen? Bien, pues los investigadores estudian la dirección y las velocidades de estos objetos para poder determinar el origen de su trayectoria. Así, varios de ellos señalan su origen en Alpha Centauri. De esta manera, pues nos damos cuenta de dónde provienen. Además, los cálculos indican que en los próximos 28.000 años, a medida que Alpha Centauri se acerque más a nuestro sistema solar, la cantidad de material interestelar que nos alcance pues podría aumentar. De aquí, el siguiente paso sería analizar otros sistemas interestelares cercanos para determinar cuáles podrían enviar más material a nuestro sistema solar. El estudio que da base a esta noticia, publicado en el portal Archive, abre la nueva, pues, por decirlo de una manera, pues abre la puerta a una nueva era de la exploración espacial, y es la posibilidad de estudiar material de otro sistema estelar o de otro sistema solar, como prefieras llamarlo, sin necesidad de enviar una nave. Y quién sabe, pues qué secretos podrían revelar estos visitantes interestelares, Nuria. Tendremos sorpresas seguramente. Bien, pues lo siguiente de esta noche es sobre el primer rover estadounidense en la Luna.
construido por la empresa Lunar Outpost en Colorado. Déjame ver si lo pronuncié bien. Outpost, correcto. En Colorado está a punto de hacer historia. Y es que el pasado miércoles 6 de marzo, la plataforma móvil autónoma de prospección, por sus siglas en inglés MAP, aterrizó en la Luna a bordo del módulo Antena desarrollado por la empresa Intuitive Machines. Esta palabra siempre ha sido un reto para mí. Bien, pues la llegada estaba programada para las 17:32 hora local, cerca del polo sur lunar, en la región de Mons Mouton. Este rover, también conocido como Lunar Voyage 1, será el primer rover privado en llegar a un cuerpo planetario y desempeñará un papel clave en la exploración lunar. Su misión incluye recopilar datos sobre el terreno lunar para ayudar en el diseño de futuros vehículos y misiones tripuladas de la NASA, dentro de lo que es el programa Artemis. Además, MAP realizará la primera venta comercial de recursos espaciales, recolectando una pequeña cantidad de regolito lunar que será fotografiada y vendida simbólicamente a la NASA por la cantidad de $1. Esta transacción buscará establecer un precedente legal para la futura exploración de recursos en el espacio. Interesante. Bien, pues siguiendo, el rover de 4 ruedas tiene unas dimensiones de 45 por 38 por 40 centímetros y también probará la tecnología de comunicaciones LTE 4G de Nokia. También transportará varios experimentos, incluido el Astro Ant, que es un robot diseñado por el MIT para medir la temperatura del MAP sin contacto físico. Bien, pues el MAP no estará solo en esta misión, Nuria. Junto a él, si el aterrizaje es exitoso, por supuesto, operarán el Micronova Hopper Grace, una sonda propulsada que fue diseñada para explorar cráteres lunares, y también Yaoki, que es un pequeño rover japonés de la empresa Diamond. El CEO de Lunar Outpost, Justin Cyrus, declaró que este es un paso clave para la creación de infraestructura y una economía lunar sostenible, según sus palabras. Sin embargo, la misión del MAP durará únicamente un día lunar, o sea, 14 días terrestres, ya que no está diseñado para sobrevivir las temperaturas extremas de la noche lunar. Este alunizaje marca un momento trascendental en la exploración espacial privada y sienta las bases para futuras misiones comerciales en la Luna definitivamente, Nuria. Bien, pues para finalizar esta noche vamos con una noticia sobre la nave Voyager, pero primero vamos a dar un poco de contexto. Recordemos que las icónicas sondas espaciales Voyager 1 y 2, que han explorado el cosmos desde el año 1977, están enfrentando una batalla contra el tiempo. Para extender su vida operativa, la NASA ha comenzado a apagar algunos de sus instrumentos científicos y garantizar que puedan seguir enviando datos desde el espacio interestelar. El pasado 25 de febrero, la Agencia Espacial apagó el experimento de rayos cósmicos de la Voyager 1 y el próximo 24 de marzo hará lo mismo con el instrumento de partículas cargadas de baja energía de la Voyager 2. Estos sacrificios, entre comillas, buscan conservar la poca energía que les queda, ya que cada año sus sistemas de generación eléctrica basada en plutonio pierden 4 vatios de potencia. Recordemos, Nuria, que las Voyager han viajado más de 29,000 millones de millas combinadas, o sea, entre las dos, convirtiéndose en los objetos humanos más lejanos de la Tierra. Gracias a su equipo científico, la Voyager 1 confirmó en 2012 que había salido de la heliosfera, o sea, la burbuja de influencia del Sol, y la Voyager 2 hizo lo mismo en el año 2018. Desde los años 80, varios instrumentos de ambas sondas han sido apagados tras completar su estudio de los gigantes gaseosos del sistema solar. Y ya en octubre de 2024, la NASA apagó el experimento de plasma de la Voyager 2, que medía el flujo de partículas en el espacio profundo. Ahora, la pérdida de 2 instrumentos más podría darles al menos un año adicional de funcionamiento antes de que se decida apagar otros instrumentos. Actualmente cada sonda opera con 3 instrumentos que se reducirán a 2 en el 2026. Si todo sale según lo planeado, Nuria, al menos uno de ellos seguirá funcionando hasta la década del 2030. Sin embargo, cualquier fallo inesperado podría acelerar su apagado definitivo, lógicamente.
A pesar de estos desafíos, los científicos de la NASA siguen optimistas y dicen que cada minuto que las Voyager siguen operando, exploramos una región donde ninguna nave ha llegado antes. Esto pues fue un comentario de Linda Spilker, que es una científica del proyecto. Cada día podría ser el último, pero también podría tener una nueva revelación interestelar, agregó a estos comentarios. Y con esto pues concluimos el resumen de astronomía para esta noche, Nuria. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Cosmotec Latino. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje en el espacio y el conocimiento. Nos vemos en la próxima misión. Hasta la próxima a todos y un fuerte abrazo. Otro lado del velo, en Canal del Misterio. Buenas noches, Nuria Pérez. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos. Qué bien tenerte aquí. Ya llegamos a este espacio tan especial, tan etéreo, tan entre dos mundos. Y, por supuesto, estamos ya dispuestos para que nos cuentes la historia que nos traes esta noche. Afortunada yo de estar aquí con todos vosotros y venir a contaros esas historias. Pues, Nuria, ¿cuál es mi sorpresa cuando en uno de los programas más vistos de la televisión en España por la tarde nos cuentan en prime time las noticias sobre las señales y sobre los encuentros con las personas fallecidas? O sea, me encantó, esto tengo que contárselo a todo el mundo y vamos, yo no suelo ver ese canal de televisión, mucho menos ese tipo de programas, pero lo vi en un fragmento y tuve que verlo entero, claro. Bueno, pues en la televisión en España hay un canal que se llama Telecinco y tiene un programa que se llama Tardear, que es de una presentadora española que se llama Ana Rosa Quintana. Toda la gente que nos escucha desde España la conocerá seguro. Sí. Bueno, pues para sorpresa mía, en el programa Ana Rosa de Quintana invitaron a una chica llamada Sheila que contó su experiencia con el más allá y con las señales del más allá, y una experiencia súper bonita. Sheila tuvo una cardiopatía y sufrió una lesión cardiovascular y estuvo 7 minutos muerta. Wow. Literal. Vaya. Con el corazón parado, bueno, la tenían ahí bombeando. Y bueno, ella cuenta la experiencia que tuvo cuando le pasa eso. Dice que de repente sintió que ella no creía en nada de esto porque ella es una persona de ciencias y de hecho trabaja en el mundo de la ciencia. Y claro, cuando a ella le ocurre esto, su vida cambia y su mentalidad cambia para siempre, porque dice que ella, lejos de tener el miedo a la muerte, entra en un estado donde dice que de repente sintió un amor que es que no lo puede describir. Que fue una sensación de amor, como si su alma se expandiera y sintiera un amor, y en ese momento vio a su abuela, que había fallecido hacía tiempo. Sí. Dice que claro, la inmensa alegría de ver a su abuela, pues ella fue abuela y le dijo a la abuela, tienes que volver. Pues, ¿cómo que tengo que volver? Tienes que volver. Y le explicó que ella tenía que volver porque tenía que acabar el cometido, dijo ella, como una misión. Le dijo la abuela, no es una misión, tu alma eligió encarnarse y vivir una vida y tienes que cumplir la vida que tú has pactado. Y cuando llegue el momento te irás, pero ahora no es el momento y tienes que volver. Y ella dice que ella lo único que quería era, yo no quiero volver. Yo ahora aquí me siento con este amor tan maravilloso y con esta energía tan maravillosa y volver a verte, volver a tocarte, volver a sentirte. Y le dijo la abuela, nos volveremos a ver, nos volveremos a sentir, nos volveremos a oler, pero tienes que volver. Y dice que en ese momento despertó y su madre estaba llorando a los pies de la cama porque le acababan de decir que su hija acababa de fallecer. Claro, llevaba 7 minutos en parada cardiorrespiratoria. Y bueno, pues ella cuenta que ha sido la experiencia más gratificante de su vida. Sí. Que por supuesto perdió el miedo a la muerte, que la muerte no es el final, lo que contamos siempre,
y que las personas a las que amamos y queremos están ahí aunque no las veamos, y que ella le había cambiado a todos los niveles y que había despertado en ella esa parte espiritual de querer saber y conocer más del mundo espiritual, porque existía, porque ella lo había vivido, porque ella lo había percibido. Ujú. Y sobre todo el saber que la gente que hemos querido y amado en nuestras vidas siguen estando ahí, ¿no? Sí. Así que, Nuria, digo, qué maravilla que ya no seamos la gente rara que contamos estas cosas, sino que en los programas de televisión en abierto, en tal, Pues sí. ya cada día cuenten más este tipo de historias, Sí. porque al final esto forma parte de nosotros, forma parte de nuestra naturaleza. Ujú. Y oye, a mí, pues ¿qué voy a contaros que no sepáis ya, que no haya dicho 100.000 veces? Pero me encanta que cada día todo el mundo sabrá más a la idea de que esto es solo un paso. Ujú. Es que, bueno, como tú bien dices, Nuria, yo creo que, no lo creo, estoy convencida, es que es así, cada vez están más normalizados. Yo creo que hay mucha gente, entre ellos nosotros, que estamos trabajando para eso, ¿no? Para que la gente salga de esa mentira de que la muerte es el final, que ni siquiera son capaces de hablar de la muerte porque les da miedo, ¿no? Les da pavor, y simplemente pues aceptar la muerte como parte de la vida, que es lo que es. Es que es así. Entonces, sabiendo que la muerte no es el fin de la existencia, que seguimos existiendo, pero de otra forma, en otra forma, pues yo creo que ya ese miedo desaparece. Y además tenemos estas pruebas que tú nos traes cada vez que estamos aquí en Canal del Misterio, que nos, pues eso, que nos sirven como prueba para que veamos que eso es así, que esto no es el final y que esto continúa. Efectivamente. Pues nada, compañera, tus vías de contacto y continuamos con el programa. Pues mira, ya sabéis que siempre os doy X, porque es por donde más interactúo, que es @Nuri con YPCC, y ahí pues comentamos todo lo que queráis. Fenomenal. Pues compañera, como siempre te digo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un besito a todos. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos aquí en este casi final del programa y acompañados pues de la mejor compañía, como no puede ser de otra forma. Estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, yo te agradezco, pero me vas a perdonar, pero hemos estado en excelente compañía desde el principio. Sí. Hombre, por favor, Sí. Aquí otra cosa no, pero aquí somos... Totalmente. Pero ahora estamos en la mejor compañía también, entonces Bueno, hay que decirlo. también, venga, vale. Hay que aceptar, no, es verdad, Nuria, a veces tenemos que aceptar las cosas bonitas que nos dicen, Hombre, claro, ¿verdad? por supuesto. Sí. Por supuesto que cierto. sí. Claro que sí. Así que te lo acepto. Venga, te lo compro. Ahí me gusta. Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué herramienta vas a utilizar esta noche, Juan? Pues mira, hablando de compañía, una herramienta que a mí me lleva acompañando menos tiempo que el tarot, pero con el que fue curioso porque las runas en cuestión Sí. estuvieron en mi casa muchísimo tiempo, llegaron como un regalo, pero no, como que no era el momento, no enganché hasta que enganché. Y oye, dije, madre mía, lo que me estaba perdiendo. Vaya. Y desde entonces hasta ahora aquí han estado, así que unas runas a ver qué nos cuentan. Perfecto, pues vamos a ver qué nos dicen esas maravillosas runas de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje
¿cómo ha ido, Juan? Pues ha ido genial, Nuria. Primero, porque ha salido una de las runas que a mí personalmente más me gustan. Y segundo, porque tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando ahora. La runa en cuestión es Ansuz, escrita A-N-S-U-Z. Y es la runa de la comunicación, de la sabiduría, del conocimiento en gran medida, pero sobre todo de la comunicación. Y tiene que ver con lo que hablábamos, porque yo te decía, bueno, hay que aceptar las cosas bonitas que nos dicen, ¿no? Sí. Pues justo un poco de eso yo creo que va el mensaje o el consejo de esta semana, al menos en gran parte. Hablemos, digamos cosas bonitas, verbalicemos, pues eso, oye, si puedo hacerte feliz, Nuria, si puedo tener un gesto contigo a través de mi comunicación, si puedo reconocerte algo, hacerlo con esa conciencia, ¿no? De la importancia de la comunicación utilizada para eso, para hacer el bien o para hacer feliz a alguien, ¿no? Que a veces incluso esa comunicación no tiene ni que ser verbal. Sonreírle a alguien, tener un gesto amable con alguien. Eso también es comunicación. Claro. Y además es un lenguaje universal, porque no hace falta idioma, con lo cual lo vamos a entender todos, ¿no? Así que por un lado yo diría eso. El consejo de Ansuz es cuida el factor comunicación como una herramienta de hacer el bien, como una herramienta de hacerte sentir bien a ti, porque primero hay que empezar por hablarse bonito a uno, eso es fundamental, pero también proyectarlo hacia los demás. Y luego, por supuesto, la escucha y la búsqueda, Nuria. Ansuz nos dice, no te quedes con lo que ya sabes, está genial, pero busca más. Busca porque pueden haber mensajes, pueden haber informaciones a los que no has llegado todavía. No creas que lo sabes todo, podría ser también. O sea, ábrete esta semana, Nuria, a descubrir cosas nuevas, probablemente muchas cosas nuevas que vengan por medio de la comunicación, los libros, los podcasts como este tan fantástico que estamos haciendo aquí ahora, los libros, revistas, todo eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el factor comunicación. Y por último, quizás el consejo también de Ansuz, si le damos un poquito la vuelta, Nuria, sería que prestemos atención o que tengamos cuidado con lo que se malinterpreta, con la confusión, ¿vale? Por eso también es importante que seamos muy claros, tanto hablando, diciendo las cosas, no solo las bonitas, también las que no son tan bonitas hay que decirlas, pero bien dicho, ¿vale? Claro. Que se puede perfectamente. Y también al escuchar, que prestemos un poco de atención, ¿vale? Porque a veces Ansuz aparece, Nuria, como consejo en el sentido de que te puede llegar información que tú malinterpretes o que la otra persona malinterprete y surjan conflictos que nos podemos ahorrar si prestamos un poquito de atención y escuchamos bien y verbalizamos bien. Que a veces vamos muy rápido, escuchamos muy rápido y nos quedamos con la mitad del mensaje o menos. El teléfono escacharrado, ¿no? Que se dice. Entonces, evitar esta semana en la medida de lo posible ese teléfono escacharrado. Pero mira, hablando de... ¿Lo ves? Ahí estamos, se me lengua la traba. Eso, que no se nos lengue la traba y que tengamos todas las cositas claras, Nuria. Eso es. Muy bien, bueno, pues como siempre sabes que haremos caso de tus consejos porque nos encanta toda esta sabiduría que nos regalas cada vez que estás con nosotros, Juan. Y ahora danos tus vías de contacto. Claro que sí, hablando de comunicación, las vías de comunicación, Nuria, pues farotarot@gmail.com, el teléfono que es 691-402-203 y redes sociales y YouTube, pues Juan Perdomo. Perfecto, bueno, pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. El mensaje del cielo. Bueno, pues llegamos ya al final del programa de esta noche. No sin antes, por supuesto, daros las gracias por acompañarnos en este maravilloso recorrido que hemos hecho. Y bueno, por supuesto, os emplazamos a que la semana que viene estemos de nuevo todos juntos para que podamos seguir disfrutando. Así que ahora, antes de marcharnos, nos pasamos como siempre por la frase de la semana. La fe y la esperanza nos hacen ver lo invisible, creer en lo increíble
y recibir lo imposible. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.